del versículo 1 al 3. Levítico capítulo 13 del versículo 1 al 3. Leemos en la palabra del Señor. Levítico 13 del 1 al 3. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, entonces leemos en la palabra del Señor y dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Vamos a leer también, hermanos, vamos a leer en el versículo 46. Ahí mismo, del capítulo 13, dice: Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. 45 dice: Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de esta noche es un símbolo perfecto del pecado. Yo quiero que ustedes lo repitan: un símbolo perfecto del pecado. Un poquito más fuerte. Bueno, en esta noche quiero empezar con algunas pequeñas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué simboliza para usted la figura de un corazón? ¿Qué simboliza? Amor. Cuando los enamorados se comunican, casi no dicen palabras, solo mandan la figura de un corazón. Ajá. Otra más. ¿Qué simboliza para usted la imagen de un león o un águila? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza para usted? ¿Qué simboliza? Liderazgo. El león es símbolo de liderazgo, al igual que el águila. ¿Qué simboliza para usted la imagen de una calavera o la figura de una calavera? ¿Qué simboliza? Muerte. Simboliza muerte. Vamos con una más. ¿Qué simboliza para usted? Vamos a ver. Estas son fáciles, es para introducirme nada más. ¿Qué simboliza para usted la figura de una paloma? A ver, Chepito, ¿qué es? Paz. Eso simboliza la paloma, eso ilustra paz. Pues también el pecado tiene sus símbolos. Y uno de esos símbolos, hermanos, es una enfermedad llamada lepra. O sea, la lepra como enfermedad representa el pecado. Y en esta noche vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver algunas razones por las que se le compara o se compara la lepra con el pecado. La primera razón, hermanos, la encontramos en el versículo 3, del versículo 3 al 8, y lo vamos a leer. Dice: Si el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá
y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Bueno, la primera razón es que la lepra comienza en pequeño. Repítalo conmigo: la lepra comienza en pequeño. La lepra empezaba en el cuerpo de una persona como algo insignificante, en la piel. Empezaba como una pequeña erupción o una pequeña mancha, una ronchita diríamos nosotros, ¿verdad? Pero poco a poco se iba extendiendo en toda la piel. O sea que empezaba con una manchita. Cuando miraban que un israelita aparecía con una pequeña mancha, una pequeña erupción o una pequeña hinchazón en el cuerpo, lo que tenían que hacer o lo que hacían era llevarlo al sacerdote. Estaba empezando en pequeño, pero si eso se iba extendiendo al grado de cubrir toda la piel, entonces eso ya indicaba que esta persona tenía lepra. Y es por esa razón que la lepra se puede comparar perfectamente con el pecado, porque empieza en pequeño, comienza con algo insignificante, sin importancia, pero que puede llenar toda nuestra vida. O sea que así como la lepra empezaba en la piel con algo pequeñito, con algo insignificante, así también es el pecado. El pecado, mis hermanos, empieza en pequeño. Ahora, ¿cómo ilustrar esto? El pecado puede empezar con una pequeña conversación secreta con una persona del sexo opuesto, siendo esta casada. Puede empezar así con una pequeña conversación. Ya de repente a usted le mandan su mensajito por Messenger, por WhatsApp, un mensajito tal vez de 3, 5 palabras, pero si usted le pone atención, entonces ya, y le pone más atención y contesta y le mandan otro y va contestando, ya hay ahí una pequeña manchita, una pequeña hinchazón, una pequeña erupción que poco a poco puede ir extendiéndose en toda su vida y arruinarle la vida. Entonces así empieza el pecado. ¿Cómo empezó el pecado en la vida de Eva? Empezó con una pequeña conversación. Y lo vamos a leer, mis hermanos. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo Génesis 3 del 1 en adelante. Y quiero que lo lean. Génesis capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea que la serpiente le está enviando un mensajito. Ahí era para parar, era para detenerse. Eva bien pudo haber dicho: no, yo no te puedo seguir escuchando, pero
en el versículo dice, en el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces ella dio lugar, ella contestó, ella respondió. Y luego dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea que ya se empieza a dar una conversación ahí un poco más extensa. Empieza así en pequeñito, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ya el mensaje, ese pequeño mensaje ya va minando, ese mensaje va convenciendo, va persuadiendo. Y hermanos, en el versículo 6 ya se va extendiendo, y así fue como entró el pecado en la vida de Eva. Entonces puede empezar con una pequeña conversación, así como empezaba la lepra en el cuerpo, una pequeña hinchazón, una pequeña erupción, una llaguita por ahí, y hermanos, y se iba extendiendo y se cubría todo el cuerpo. Entonces el sacerdote decía, es lepra, y ya venía, entonces de ahí para adelante la persona pasaba a vivir una vida muy, muy triste, muy desagradable. Pues así por eso se le compara con el pecado. Espero que usted sea muy cuidadoso y que no permita que en su vida se dé una pequeña llaguita y que se puede extender en toda su vida. Estaba pensando también que como la lepra empezaba así en pequeñito, en algo insignificante, también de la misma manera, ¿cómo puede empezar el pecado en la vida de una persona? Con una pequeña mirada, o tal vez no una pequeña mirada, sino una mirada que se va extendiendo y extendiendo. Pensemos en una mirada a la vecinita, como le pasó al rey David. Se estaba bañando Betsabé y él la vio. Está bien, la hubiera visto una vez y de ahí se hubiera ido, no, que la sigue viendo, la manda a traer y terminó arruinando no solo su vida, sino afectó a mucha gente. Entonces hay que tener cuidado. La lepra empezaba con algo insignificante, con algo pequeño, algo muy minucioso, pero poco a poco se iba extendiendo, y así es también el pecado. No sé si me doy a entender, hermanos. Bueno, número 2. En segundo lugar, Levítico 13, 3 y 4. Volvamos a Levítico 13, 3 y 4. Dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel del cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. En segundo lugar, a la lepra se le compara con el pecado, es símbolo del pecado, porque es más profunda que la piel. O sea que si usted le puso atención al texto, ahí habían instrucciones ahí para el sacerdote. Dice, y si en la piel de su cuerpo, dice el 4, dice, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, o sea, mis hermanos, que si la llaga no pasaba del grosor de la piel, entonces no era lepra. O sea que si estaba la llaguita ahí, pero solo llegaba nada más, si no pasaba más, les decía, del grosor de la piel, entonces no era lepra. Pero si la llaga, dice el texto, llegaba hasta la carne, era lepra. O sea que si se mantenía en la piel, pues no era lepra. Pero ya si se pasaba un poco más, ya llegaba a la carne, entonces sí ya era lepra. Entonces el punto que estamos viendo es que es más profunda que la piel. Repitámoslo todos, es más profunda que la piel. La lepra era más profunda que la piel. El pecado está en lo profundo del corazón, hasta adentro, en lo interior.
todas las acciones malas de una persona y que dañan a sus semejantes indican el pecado que está o que hay en la persona o que está enraizado en lo más profundo de su corazón. Entonces, por ejemplo, cuando en el corazón de la persona, por ejemplo, cuando pensemos en la envidia, el odio, la lascivia y todas las demás actitudes malas, solo están reflejando el pecado que hay en lo profundo del corazón de una persona. Cuando leemos en Génesis capítulo 6 versículo 5, hermanos, y lo vamos a leer para poder aclarar este punto. Génesis 6, 5 dice, Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que esa generación de la cual se habla ahí, era una generación, mis hermanos, que su inclinación era al pecado. Todos sus pensamientos tenían que ver con el pecado. Por eso se dice en el Nuevo Testamento, y fue Jesús el que dijo que en esos días se casaban, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea que cada pensamiento que había en esas personas, hermanos, eran pensamientos malos, eran pensamientos. La vez pasada les decía que cada acción es un pensamiento. Y hermanos, eso está en el interior de la persona, en lo profundo del corazón en lo profundo del corazón de la persona. Por eso es importante que veamos, revisemos siempre nuestro corazón. Como decía David, y ya lo dije en otra predicación, para ver si no hay maldad en él. David le decía al Señor: examina mis más íntimos pensamientos, a ver si hay algún pecado ahí. Todos los días tenemos que llegar a la presencia del Señor si queremos tener corazones sanos. ¿Cuántos quieren tener su corazón sano? Libre de la amargura, libre del odio. Es horrible odiar, es horrible vivir amargado, es terrible vivir envidiando. La persona que tiene esos problemas no tiene paz, no vive tranquilo, no es feliz. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, dichosos. Porque cuando uno tiene el corazón limpio, está sano, es libre, es feliz, tiene libertad en su interior para adorar a Dios, para alabar al Señor y para servirle. Como dijo alguien, me preocupa que mucho creyente no le sirve al Señor, y eso indica que no tiene libertad, y esa libertad no la tiene porque su corazón, en lo profundo de su corazón, hay enfermedades. Pero no se preocupe, que esta noche usted puede ser sano en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser sanos? Amén. Número 3. Vamos, hermanos, a la tercera. No estamos viendo similitudes ni comparaciones, estamos viendo razones por las que decimos que la lepra es un símbolo del pecado. Capítulo 13, versículo 2, siempre de Levítico, mis hermanos, dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. En tercer lugar, la tercera razón es que es una de las enfermedades sin dolor. O sea que la lepra no causaba un fuerte dolor. Y hermanos, yo tuve que investigar un poquito este punto para poder respaldar este punto y poder argumentar. No se agrega ahí, o sea que solo se dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra,
y hubiere, pero no se agrega ahí, y si sintiere un dolor fuerte. No, solo está hablando de la hinchazón, de la erupción y de la pequeña llaga, pero no habla de un dolor fuerte. Hermanos, la lepra no dolía, no causaba dolor. Hay un artículo en internet publicado el 26 de abril del 2018, por si usted lo quiere buscar. Esto es reciente, emitido por el Hospital Nacional Sommer de Buenos Aires, Argentina, en el que se habla de los síntomas de la lepra y son manchas en la piel. Y esto es reciente, hermanos. Esto que publican es algo que ellos pueden confirmar a base de investigación científica. Dice, manchas en la piel que persisten y tienen adormecimiento, o donde no se siente el calor o el dolor. También puede haber hormigueos en pies y manos o pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Hermanos, esta definición nos confirma o nos comprueba de que ese tipo de lepra, porque había varios tipos, no causaba ningún dolor. Hay una partecita aquí en lo que dice este artículo. Repito, manchas en la piel que persisten y tienen adormecimiento, o donde no se siente el calor o el dolor. Entonces, leyendo otro poquito, dice que la persona se podía lastimar y no sentía ningún dolor. No sentía dolor, no sentía lo caliente, podía ponerse un vaso, una taza de café hirviendo y no sentía nada. O sea que la lepra no causaba dolor. Y hermanos, así es también el pecado. La lepra no causaba ningún dolor agudo, insoportable, pero no le causaba dolor. No llevaban a la persona con el sacerdote porque estaba gritando, llorando el dolor, no. Pero sí causaba algo que causa el pecado, y era tristeza. ¿Por qué tristeza? Porque al saber la persona que tenía lepra, entonces esa persona era excluida de la sociedad, era apartada de la sociedad, tenía que vivir fuera de toda reunión. Esta persona no podía estar en los cumpleaños, no podía estar en las bodas, no podía estar estudiando en un aula, no podía convivir con los demás, no podía ni estar con la familia. Tenía que vivir esa persona apartada. Entonces, al enterarse que tenía lepra, eso le causaba una gran tristeza. O sea que no había un dolor físico como los retorcijones, los cólicos o algún otro dolor causada por otras enfermedades como el cáncer. No le causaba un profundo dolor físico, pero sí entristecía a la persona. Igual es el pecado. El pecado no causa ningún dolor físico. Si fuera así, mis hermanos, si fuera así, tendríamos gente gritando aquí en el templo, habría gente llorando en las calles del dolor. Pero sí, la gente que ha pecado tiene tristeza en su corazón. Hay desesperación, hay angustia. Eso es lo que se da en el alma de la persona. Está triste, está angustiada, desesperada, no tiene paz. Por eso es que la gente anda viendo cómo divertirse un poco, anda buscando diversión por lo mismo, porque quiere buscar un poco de alegría. Pero hermanos, está fácil, solo tenemos que venir únicamente a Jesucristo y permitir que su sangre nos limpie y pedirle perdón por nuestros pecados, y viviremos en un constante gozo en nuestra vida. Realmente no sé cuántos de ustedes están disfrutando la vida cristiana, pero en mi caso sí la disfruto. Amén. ¿Cuántos tienen gozo?
Pero si hay alguien que en su corazón siente un vacío, siente tristeza, es porque ha pecado, ha hecho algo que ha desagradado al Señor, a nuestro Dios. Entonces, hermanos, pero llega un momento en que la persona ya no tiene, ya no siente. Y vamos a leer, porque en Efesios capítulo 4, versículo 19. Hermanos, Efesios 4, 19. Quiero que leamos esa preciosa palabra. Efesios capítulo 4, versículo 19. Vamos a leerlo. Efesios 4, 19 dice, pero vamos a leer desde el 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, llega el momento en que la gente que peca, comete un pecado, vuelve a cometer otro, llega un momento en que esa gente se vuelve insensible, ya no siente nada, se pone su corazón tan duro. Y tal vez la ilustración es bastante fuerte. Por ejemplo, el sicario, a él le pagan sus 100 quetzales por matar. Él mata a una persona, tal vez la primera vez se sintió triste, pero la siguiente vez y otro, ya no siente nada. Y usted dice, pero ¿por qué es tan malvado? No, ya no siente nada. Lo mismo el malvado que viola niños, igual también con el que adultera una vez, otra vez, ese ya no siente nada, ya no siente ningún dolor. Qué duro al ser eso, qué terrible es eso, porque hermanos, las personas dañan y ya no sienten nada. Por eso es necesario y es recomendable que todos los días, si en su corazón usted está sintiendo un poquito de resentimiento, de odio, usted tiene que ir y decirle, Señor, perdóname y límpiame. Amén. ¿Cuántos lo hacen? ¿O siente que se está desviando un poquito? Señor, no quiero vivir así. Porque el Señor, el deseo de nuestro amado Padre Celestial es que seamos libres y vivamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Eso lo dice en Gálatas, estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, ya no volváis a la esclavitud. Se lo voy a leer, hermanos, está en Gálatas, porque quiero que la palabra que estoy compartiendo en esta noche, dice 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos son libres en esta noche? Número 4, conduce a la separación. Levítico 13:46. Dice en el 13:46 de Levítico, dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. En cuarto lugar, mis hermanos, ¿por qué se le compara con el pecado? Porque conduce a la separación. Cuando esa llaga se extendía en toda la piel, en todo el cuerpo de la persona, entonces le decían, bueno, tenés que vivir fuera del campamento, solo. Lo separaban del resto de la congregación. Tenía que vivir solo, hermanos, y eso es lo que sucede cuando una persona peca. No puede estar cerca de Dios, no siente nada de Dios.
pasa a estar espiritual. Por eso se habla de morir espiritualmente. Y hay otro pasaje que vamos a leer para respaldar esto, y está, mis hermanos, en Isaías 59:2. Vea lo que dice en Isaías 59:2. Quiero que use su Biblia, que busque Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice, en el 59, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una separación. Y ha de ser duro, ha de ser difícil, ha de ser terrible, ha de ser horrible vivir separado de Dios. Estar separado de Dios es vivir sin paz. Estar separado del Señor, hermanos, es vivir en esclavitud. Y hermanos, eso es lo que pasa con una persona que peca. Está separada de Dios. Ya no está separada totalmente de Dios. Entonces, por eso la lepra también es símbolo del pecado, porque el pecado separa al ser humano de Dios. Número 5, Levítico 13:45. Vea lo que dice en el 13:45. Dice: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Número 5. También la lepra distinguía a las personas, pero esa distinción, hermanos, no indicaba que la persona se encontraba en una posición superior o en un nivel más alto, sino que tenía que ver con el problema de la lepra. O sea que cuando una persona era declarada leprosa, a partir de ese momento tenía que llevar, según el texto, vestidos rasgados, su cabeza descubierta. Ahorita voy a tomar otras versiones. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Veamos otras versiones. Esto nos aclara bien este punto. Dice la traducción en el lenguaje actual: el enfermo de lepra andará, el enfermo de lepra, vamos a ver la versión, la nueva versión internacional. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Cuando alguien era declarado leproso, entonces en la versión que iba a leer anterior, que es la traducción del lenguaje actual, dice que andará con ropas rasgadas o rotas, y esta dice se vestirá de harapos y no se peinará, o sea que el pelo suelto. Y hermanos, eso era vergonzoso, el andar con harapos, con ropas rotas, ropas viejas. Y luego cuando dice el texto, cuando dice que andará con su cabeza descubierta, así despeinado con harapos, eso era vergonzoso. Y hermanos, realmente el que anda en pecado, el que vive en pecado, se le nota, se distingue. Por ejemplo, que tiene odio, la persona que tiene resentimiento, el avaro, el lascivo, se distingue, se nota en sus actitudes, acciones, comportamiento, en su comportamiento. Todo eso lo distingue de los que están sanos. Todas sus acciones, hermanos, hacen que se vea que es una persona no agradable. Sus acciones son vergonzosas. Y hermanos, por eso se le compara, y es un poco fuerte lo que estoy hablando, pero así es. Yo termino aquí con esto, para concluir. Los sacerdotes no curaban la lepra.
cuando alguien aparecía con una manchita, con una pequeña hinchazón, con una pequeña llaguita, no lo llevaban para que el sacerdote lo curara. No, el sacerdote no curaba la lepra, no la curaba. El sacerdote lo que hacía era nada más, lo único que hacía el sacerdote, hermanos, era identificar al leproso, a ver si este era leproso. El único que sí pudo sanar fue y es Jesucristo. Amén. Está en el Antiguo Testamento, se habla de Naamán, Dios el Padre sanando a un leproso, pero en el Nuevo Testamento hay varios casos de leprosos que fueron sanados por el Señor Jesucristo. Cuando el sacerdote miraba que alguien tenía lepra, él lo que hacía era excluirlo, decirle, bueno, tenés que salir del campamento, tenés que vestirte con harapos, con ropas rotas, tenés que andar despeinado y tenés que gritar cuando encontres a las personas de lejos, soy inmundo, soy inmundo, soy impuro. Pero el Señor Jesucristo lo que hizo fue acercarse a las personas con lepra, tocarlas y sanarlas. ¿Se acuerdan ustedes? Hay varios casos. Está aquel caso donde se trataba de 10 leprosos, pero de los 10 solo uno regresó a agradecerle. Eso es lo que pasa también con mucha gente. Así es que la buena noticia para todos los que sienten tristeza en su corazón por el pecado y sienten vergüenza por haber pecado, porque eso es lo que hace el pecado, y tienen miedo por el pecado, como sucedió con Adán. Cuando el Señor lo andaba buscando, él se escondió y dice, oí tu voz y me escondí porque tuve miedo, y no quiere encontrarse con Dios. El Dios misericordioso quiere sanar, quiere limpiar, quiere perdonar. En esta noche póngase de pie y yo quiero hacer una invitación. Si alguien de repente se identificó y dijo, yo tengo tristeza en mi corazón, siento vergüenza, esta noche